Y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos la ofrenda por las transgresiones, que se describe en el capítulo 5. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27 abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios designó ofrendas específicas e impartió meticulosamente los detalles acerca de ellas. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado las ofrendas o conocemos su significado? Si esto es así, ¿cómo podemos aplicar actualmente la ofrenda por las transgresiones de Levítico a nuestra vida cristiana? Pues bien, encontraremos la respuesta a estas preguntas en este mensaje que tiene por título La ofrenda por las transgresiones, el Cristo que se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo de Dios. Y Oscar Cordero ha regresado una vez más al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Oscar. Gracias por invitarme, Víctor. Pienso que el asunto de la ofrenda por las transgresiones nos introducirá en una rica experiencia de Cristo. Así es, Oscar, y esa es precisamente la función y la meta de todas las ofrendas. Ya hemos hablado acerca de las primeras 4 ofrendas presentadas en Levítico, y antes de hablar acerca de la quinta ofrenda, que es la ofrenda por las transgresiones, ¿qué tal si usted nos hace un breve resumen de las primeras 4? Es decir, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado. Lo haré con gusto, Víctor. El holocausto nos muestra que no somos absolutos para Dios. La ofrenda de harina nos dirige a la humanidad fina y equilibrada de Cristo, que expresa a Dios de manera perfecta. La ofrenda de paz significa que podemos tener paz con Dios y con los demás. La ofrenda por el pecado significa tomar a Cristo como nuestra ofrenda por lo que somos, pecadores. El punto principal es que todas estas 4 ofrendas se refieren a Cristo. A medida que disfrutamos a Cristo y nos identificamos con Él, participamos de su humanidad elevada, la cual expresa los atributos divinos de Dios. Esto es precisamente lo que Dios desea, ser expresado a través del hombre. A medida que nosotros disfrutamos a Cristo como nuestro alimento, entonces experimentamos paz con Dios y con los hombres. Que Cristo sea nuestra ofrenda por el pecado significa que nosotros lo tomamos como aquel que cumple con los justos requisitos de Dios. En resumen, estas ofrendas nos conducen a experimentar a Cristo. Dios usa la condición lamentable del hombre, el hecho de no ser absolutos para Dios, el ser pecadores, el tener una humanidad miserable y el no tener paz, para impartirse en nosotros en Cristo y así suministrarnos todo lo que necesitamos. De esa manera podemos llegar a ser absolutos para Dios. Podemos tener una humanidad elevada apropiada que testifica acerca de Él. Podemos tener paz y podemos disfrutar la justicia de Dios con Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Gracias, Oscar, por esta explicación tan completa. Como ya dijimos, hoy estudiaremos la quinta ofrenda de Levítico, es decir, la ofrenda por las transgresiones. Y en el primer segmento hablaremos acerca de esto. Escuchemos ahora a Witness Lee. Adelante. What is the significance ¿Cuál es el significado of this trespass offering? de la ofrenda por las transgresiones? A trespass is out of the inward sin. La transgresión es algo que se produce como resultado del pecado interior, que es la fuente, y por no vivir para Dios. Esa es la razón. ¿De dónde viene la transgresión? Proviene del pecado mismo que está en nuestra carne.
el pecado en la carne es la fuente de las transgresiones. ¿Y cuál es la razón por las transgresiones? La razón por las transgresiones es porque no vivimos para Dios. Así que esta es la razón. Entonces, para que nosotros recibamos ayuda, puedo decirles esto, que el pecado interior es como un hombre, un marido, y en no vivir para Dios es como la mujer, una esposa. Cuando estos dos se casaron, el pecado interior con el no vivir para Dios, el matrimonio entre estos dos produjo un niño. ¿Y cuál es el nombre de este niño? Su nombre es transgresiones. ¿Por qué cometemos errores, saben? ¿Y por qué espontáneamente mentimos? Hacemos muchas cosas espontáneamente y sin intención. Por ejemplo, ¿por qué nos enojamos? ¿Y por qué hacemos tantas cosas feas? ¿Por qué? La razón es debido a que no vivimos para Dios. Si verdaderamente fuésemos para Dios, si viviésemos para Dios, seríamos personas muy sinceras, seríamos personas fieles y cuidadosas. Comprueben con su propia experiencia. Oscar, en el mensaje anterior hablamos acerca de la ofrenda por el pecado, en el contexto de Levítico 4:2, que habla acerca de pecar involuntariamente y sin intención. Muchas veces hacemos cosas espontáneamente y sin ninguna intención, y decimos, ¿por qué hice esto? ¿O por qué dije aquello? Bueno, la respuesta es que estas cosas provienen del terrible matrimonio entre el pecado que mora en nosotros y el hecho de que no vivimos entregados a Dios. Entonces, ¿podría usted desarrollarnos este punto un poco más? Como dijo el hermano Lee, el pecado interno es semejante a un hombre, un marido, y el hecho de no vivir entregados a Dios es semejante a una mujer, una esposa. Estos dos conforman una pareja y dan a luz un hijo cuyo nombre es transgresión. Creo que todos nosotros estamos bastante familiarizados con este niño. Saber esto es muy importante porque frecuentemente nos preguntamos por qué hacemos esto o aquello. La respuesta es muy sencilla y se relaciona con el pecado que mora en nosotros y con el hecho de que no vivimos entregados a Dios. Las transgresiones son el fruto o el resultado, pero la fuente o el origen es el pecado que mora en nuestro interior y el hecho de no vivir entregados a Dios. Cuando estos dos se casan, producen muchos hijos que se llaman transgresiones. Todos los días podemos experimentar estos niños. Agradecemos al Señor que Él ha llegado a ser nuestra ofrenda por las transgresiones, lo cual nos conduce no solo a la experiencia de hacer frente a estos niños, sino también de hacer frente a la fuente y el origen de esos niños. ¡Qué Cristo tan maravilloso tenemos! No solo tenemos la oportunidad de confesar nuestras transgresiones, sino que al disfrutar a Cristo, hacemos frente a la pareja que produjo esos hijos, es decir, al pecado que mora en nuestro interior y al hecho de no vivir entregados a Dios. En todo matrimonio se necesita que haya una esposa. En este caso, la esposa está representada por el hecho de no vivir entregados a Dios, es decir, de no ser absolutos para Dios. Sin embargo, hubo una persona que sí fue absoluta para Dios, y se trata de Cristo como el verdadero holocausto. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos y experimentamos a Cristo como la realidad del holocausto, entonces podremos ser absolutos para Dios.
Y de esa manera podremos decirle a Dios: oh Padre, en tu Hijo amado puedo ser absoluto para ti. Oh Padre, en tu Hijo amado he sido hecho la justicia de Dios, y por lo tanto debes recibirme. Oh Padre, en tu Hijo amado mis transgresiones han sido completamente perdonados. ¡Qué maravilla poder iniciar nuestro día de esta manera! Gloria al Señor, que podemos ser absolutos para Dios al vivir y experimentar a Cristo como la realidad del holocausto. Gloria al Señor. Bueno, el siguiente segmento del mensaje será muy corto, y por eso quisiera tomar un tiempo para ubicarnos en el contexto apropiado del mismo. Existen 4 puntos importantes relacionados con la ofrenda por las transgresiones, que están presentados en Levítico capítulo 5, del 1 al 4. En el versículo 1 dice: si alguien peca porque, habiendo oído la voz que le insta a declarar, y siendo testigo por haber visto o sabido de un asunto, no lo declara, llevará su iniquidad. Básicamente, este versículo habla sobre el acto de mentir. Luego, el versículo 2 continúa diciendo: o si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea cadáver de un animal inmundo, de una bestia inmunda o de cualquier ser inmundo que pulula, y no se da cuenta, y él es inmundo, será culpable. Este versículo nos habla acerca de las consecuencias de tocar la muerte o relacionarnos con alguna cosa muerta. Después, el versículo 3 dice: o si toca inmundicia de hombre, cualquiera que sea la inmundicia con que se hace inmundo, y no se da cuenta, cuando llegue a saberlo, será culpable. En cuanto a este versículo, debemos mirarlo junto con la palabra del Señor Jesús en Mateo 15:18, en donde dice que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Finalmente, en Levítico capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: o si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, respecto a cualquier asunto por el cual pronuncia un juramento a la ligera, si no se da cuenta, cuando llegue a saberlo, será culpable por una de estas cosas. Este versículo se relaciona con hablar a la ligera. Pues bien, existe un significado espiritual para cada uno de estos 4 puntos. Escuchemos a Witness Lee en esta breve sección del mensaje. Adelante. It's very strange here. Es muy extraño esto. Why Moses listed these things? ¿Por qué Moisés hizo un cambio tan drástico en Levítico 5 del 1 al 14? El primer versículo se relaciona con la mentira. El segundo se relaciona con entrar en contacto con la muerte. El tercero se relaciona con la vida natural. Y el cuarto se relaciona con hablar ligeramente. Allí dice: o si alguien jura a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, respecto a cualquier asunto por el cual pronuncia un juramento a la ligera. ¿Si no se da cuenta? ¿Por qué se mencionan estas 4 cosas aquí? Sencillamente para indicar los pecados que necesitan la ofrenda por la transgresión. ¿Por qué se mencionan estas 4 cosas que nosotros ni siquiera las habíamos considerado? Si yo hubiera sido el escritor de Levítico, jamás las hubiera mencionado. Solo Dios. Sin embargo, este libro fue inspirado por Dios. Oh, yo admiro estos escritos divinos. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna,
sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Los de corazón puro, por Witness Lee. Pues bien, Oscar, nosotros jamás habríamos considerado estos 4 puntos mencionados en Levítico 5. ¿Por qué cree usted que las Sagradas Escrituras describen estos puntos relacionados con la ofrenda por las transgresiones? ¿Y cómo se aplican a nosotros? Me parece que las Escrituras mencionan estos puntos porque describen de manera vívida el significado de transgredir. En primer lugar, el asunto de mentir nos pone al descubierto por completo. De hecho, si pensamos con atención, nos daremos cuenta que nosotros mentimos todo el tiempo. A veces nos preguntan, ¿cómo estás? Y nosotros contestamos, bien. Pero en realidad no estamos bien. Mentimos hasta en las cosas más pequeñas, porque eso es algo que sale de nosotros automática y espontáneamente. En segundo lugar, el asunto de tocar la muerte se relaciona con entrar en contacto con cosas negativas. Aunque estamos en la vida de iglesia, amamos a Dios y amamos a los hermanos, existen algunos hermanos que hablan de manera negativa. Ellos están llenos de opiniones y dañan incluso a los creyentes nuevos. Cuando hablamos con esos hermanos negativos, entramos en contacto con la muerte y nos contaminamos. Esta es una descripción vívida de la transgresión. En tercer lugar, en cuanto a la vida natural y la referencia que usted hizo a Mateo 15, en donde dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella, eso significa que la relación entre los creyentes debe ser únicamente Cristo. Muchas veces, las relaciones entre los hermanos en la vida de iglesia están en la esfera natural, y eso causa diversos problemas. ¿Qué problemas causa? Pues bien, causa una atmósfera terrible en la vida de iglesia. Finalmente, el hablar a la ligera es otra transgresión. Muchas veces, antes de que la otra persona termine de hablar, ya tenemos una opinión. Esto es exactamente igual al relato de Mateo 16, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos que debía ir a la cruz. Inmediatamente, Pedro reaccionó para tratar de evitar que él hiciera esto. Pedro habló ligeramente, sin saber lo que decía, y de su boca simplemente salió una opinión. Ciertamente, estos 4 asuntos nos suceden a todos nosotros porque actuamos independientes del Señor. Sin duda alguna, al estar separados del Señor, solo cometemos transgresiones. Estoy muy de acuerdo con usted, Oscar. Aparentemente, lo que Pedro le dijo al Señor Jesús en Mateo 16 no tiene nada de malo. Simplemente, él expresó un sentimiento hacia el Señor y parece que no dijo nada negativo. Pero de inmediato, el Señor identificó eso como algo muy negativo y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué el Señor dijo esto? Bueno, porque la fuente de lo que dijo Pedro no era Dios, sino Satanás. El Señor tenía que ir a la cruz para que el plan de Dios se cumpliese. Incluso, las cosas buenas y positivas que proceden de nuestra vida natural se constituyen en un pecado. ¿No es así? Así es, Víctor. ¿Qué tiene de malo amar a un hermano? Por supuesto que no tiene nada de malo. Pero si lo amamos de una manera natural, si lo amamos sin Cristo, esto puede causar problemas en la vida de iglesia. Igualmente, el hecho de envidiar a otro hermano no tiene nada que ver con Cristo. Todos estos ejemplos
nos describen las transgresiones de una manera vívida. De esa manera, podemos identificarnos en nuestras vidas a fin de poder hacerles frente. Bien, necesitamos avanzar a la sección final del mensaje para escuchar una palabra de conclusión respecto a la ofrenda por las transgresiones. Adelante con Witness Lee. This trespass offering is not that simple. Esta ofrenda por la transgresión no es muy sencilla. When you touch it, it refers to your indwelling sin. Cuando la tocamos, se refiere al pecado que mora en nosotros. The very sin within you. El pecado mismo que está en nosotros. And it refers to your Y este asunto, que aparentemente no tiene mucha importancia, expone que no somos absolutos para Dios. Y también se relaciona con el mentiroso Satanás. Y se refiere a la muerte en la congregación de Dios, y que todavía tenemos la vida natural, y que hablamos sin consideración, sin temor, hablamos a la ligera. Y no solo esto, sino que se relaciona también con robos, con mentiras, y cosas como robar y defraudar a los demás. Toda clase de cosas materiales, lo que les hacemos a otros. Esto nos muestra que nosotros no somos justos delante de Dios, ni de los demás. Y por esto podemos ver, y no queremos olvidarnos de que estas experiencias se producen como consecuencia de disfrutar a Cristo como el holocausto, como la ofrenda de harina, como la ofrenda de paz, en la comunión con Dios y en la luz divina. Por tanto, estos 4 asuntos también se relacionan con el Dios triuno y el disfrute que tenemos del Dios triuno. Y este es el resultado de disfrutar al Dios triuno. Así que la ofrenda por la transgresión es el resultado de nuestro disfrute del Dios triuno. Esto implica que debemos ser absolutos para Dios, e implica que nosotros tenemos pecado dentro de nosotros, el cual es la fuente de toda clase de transgresiones, tanto contra Dios como contra el hombre. Para con Dios nuestras transgresiones implican a Satanás, el enemigo de Dios, quien es el mentiroso. Y este es el primer asunto. Dios quiere que nosotros eliminemos eso. Eliminemos que no seamos absolutos para Él. Y segundo, la mentira. Y después de la mentira, el asunto de la muerte entre el pueblo de Dios. Y también el pecado de presunción, o sea, el asunto de hablar a la ligera, sin consideración. Y finalmente también de ser justos. Justos con el dinero y con las cosas materiales. Y debemos ser justos en todo. Maya, esto implica toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana está incluida aquí. Oscar, ciertamente estos 4 puntos incluyen todos los aspectos de la vida cristiana. Además, me gustó mucho que Witness Lee también dijo que esto se relaciona con nuestra experiencia y disfrute del Dios triuno. Sin duda, esta es la clave, ¿verdad? Así es, Víctor. A medida que nosotros experimentemos a Cristo como la ofrenda por las transgresiones, hacemos frente al pecado que mora en nuestro interior y al mismo tiempo enfrentamos las transgresiones. Como hemos escuchado, las transgresiones son de diversa índole, a saber, el acto de mentir, el hecho de tocar la muerte, todo lo que procede de nuestra vida natural y el hablar a la ligera. También incluye el robar y defraudar a los demás. Cristo, como nuestra ofrenda por las transgresiones, hace frente a cualquier cosa negativa que se produce como consecuencia del pecado que mora en nuestro interior. Y a medida que tomamos a Cristo como la ofrenda por las transgresiones,
somos introducidos en la experiencia y el disfrute del Dios triuno. Alabo al Señor por esto y le agradezco a lo sumo que Él use lo que somos y lo que hacemos, no solo para hacer frente a las cosas negativas por medio de Cristo, sino también para introducirnos en el pleno disfrute del Dios triuno. ¡Qué gran bendición! Consideraremos la ley del holocausto que se describe en los primeros versículos del capítulo 6. En Levítico capítulo 6, versículo 8 y la primera parte del versículo 9 dice lo siguiente: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley del holocausto. Les pregunto, queridos radioescuchas, ¿alguna vez habían considerado que existe algo que se llama la ley del holocausto? Pues bien, creo que este tema será sorprendente para todos nosotros. El título de este mensaje es La ley del holocausto. Y en esta oportunidad hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude con los comentarios. Saludos, Eric. Es bueno tenerlo de regreso al programa. Gracias por invitarme, Víctor. Sin duda, la ley del holocausto es un tema muy interesante. Eric, ya hemos hablado acerca de los primeros capítulos de Levítico, donde se describen los detalles de las 5 ofrendas principales, a saber, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Y en este y los próximos mensajes cubriremos las leyes asociadas con estas 5 ofrendas que aparecen en los capítulos 6 y 7 de Levítico. Hoy nos enfocaremos en la ley del holocausto y veremos que se refiere a nuestra propia experiencia de ofrecernos al Señor. Sin duda, tenemos delante de nosotros un gran mensaje acerca de nuestra propia consagración al Señor, ¿verdad? Sí, esta ofrenda no solo habla acerca de la consagración y de Cristo, quien es la realidad del holocausto, sino que también habla acerca de nuestra experiencia de la consagración. A pesar de que es evidente que Cristo es la realidad y el cumplimiento de todas las ofrendas del Antiguo Testamento presentadas en Levítico, sin embargo, las instrucciones o la ley acerca de estas ofrendas nos muestra algo adicional. Debido a que muchos cristianos no hacen énfasis en experimentar a Cristo, entonces no comprenden cómo aplicar esta ley a su experiencia personal. Así que esta es una muy buena oportunidad para que todos evaluemos nuestra propia experiencia de Cristo y apreciemos todo lo que significa para nosotros. Gracias, Eric. Probablemente hay una gran cantidad de estudios acerca del libro de Levítico, donde se indica que Cristo es el cumplimiento de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. No obstante, el estudio vida de la Biblia ha dado un paso más allá para aplicar estos estudios a nuestra propia experiencia personal. Y este será nuestro objetivo en este mensaje acerca de la ley del holocausto. Comencemos el estudio vida con Witness Lee. Adelante. For each offering, there is a kind of law. Para cada ofrenda existe una ley. Or you may say, there's a kind of ordinance or regulation. Podríamos decir que existe una ordenanza o una regulación. Now, the law concerning the burnt offering. Ahora, acerca de la ley del holocausto. Cualquier cosa que se ofreciera como holocausto debía arder hasta quedar en cenizas. El resultado eran las cenizas. Puedo ver que muchos de ustedes tienen un corazón para ir al entrenamiento de tiempo completo. Ustedes, los jóvenes, tal vez piensen que puedan ser muy útiles, se crean muy útiles para Dios. Pero necesitan darse cuenta que After all, you will be the ashes. finalmente serán convertidos en cenizas. Do you like to hear this? ¿Creen que les gustaría Or do you like to be this? llegar a ser cenizas? You want to be burned into ashes, right?
¿Les gustaría llegar a ser cenizas? No future. Convertirse en cenizas significa que no tendrán futuro. Les gustaría ser cenizas todavía, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que ir al entrenamiento de tiempo completo deben estar preparados para hacer nada? En la tierra todos quieren ser alguien. Nadie en la tierra desea ser un don nadie. Incluso hasta cuando los niños juegan les gusta ser alguien. Pero si ustedes quieren servir al Señor Jesús a tiempo completo, deben prepararse para ser un don nadie y para ser convertidos en cenizas. Sin duda, esto no es algo placentero. ¿A quién le gustaría ser quemado y ser convertido en cenizas? ¿Ah? Ser quemados y convertidos en cenizas no es un asunto de disfrute, es un asunto de sufrimiento. Nosotros, los que servimos a tiempo completo, escogemos esta clase de vida. El destino de una persona que sirve a tiempo completo al Señor es tener una vida de sufrimiento. Finalmente, el resultado de tal clase de vida, que es una vida de sufrimiento que no tiene futuro, solamente será un montón de cenizas. Eso es todo. Eric, sin duda, este es un punto muy impactante de la revelación divina. Me atrevo a decir que contrasta tremendamente con el concepto generalizado que existe entre los servidores cristianos. Winnesley usó la expresión entrenamiento de tiempo completo para dirigirse a los jóvenes que en ese momento asistieron a la conferencia en vivo. Este entrenamiento se relaciona con el deseo de algunos de ellos de consagrar sus vidas para servir al Señor Jesús. Según la revelación de la ley del holocausto, un siervo del Señor no se convierte en una estrella ni tiene un futuro brillante. Por el contrario, será reducido a cenizas. Por supuesto, aquí no estamos hablando literalmente de ser quemados físicamente. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos puede ampliar un poco más este pensamiento? Con gusto, Víctor. La vida cristiana, en particular el servicio al Señor, no está en la esfera de la gloria personal, ni en la esfera de la exaltación personal. De hecho, el Señor en Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por tanto, la vida de un cristiano es una en la que deliberadamente nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo de manera crucificada. Ya sea que tomemos el ejemplo de la cruz o la tipología del Antiguo Testamento acerca del holocausto que era consumido por completo en el fuego, el asunto de fondo es el mismo. Nuestro vivir no debe ser para nuestra propia gloria, y no debemos pensar que podemos hacer mucho por Dios. Según el cuadro de Levítico, el holocausto era únicamente para la satisfacción de Dios. La ley del holocausto decía que la ofrenda debía ser quemada por completo, sin dejar nada para el sacerdote o para el que lo ofrendaba, hasta que fuera reducida a cenizas. Esto nos muestra que la experiencia de Cristo es para la satisfacción de Dios. Cuando nos ofrecemos para servir al Señor a tiempo completo, en realidad nos estamos consagrando a Él para su satisfacción. El cuadro de quemar el holocausto hasta consumirlo por completo significa que a pesar de que estamos sirviendo al Señor, no debemos pensar que Él está corto de ayuda y que nos necesita para hacer algo. No. La intención de Dios consiste en consumirnos por completo, lo cual implica que Él lo es todo y que nosotros no somos nada. Así que simplemente podríamos orar así: gracias, Señor Jesús, heme aquí. Estoy dispuesto a seguirte y vivir para tu satisfacción. Todo aquello que suceda de ahí en adelante no siempre será placentero,
pero tiene otro aspecto maravilloso. El punto crucial aquí es que seamos consumidos hasta ser reducidos a cenizas. Gracias, Eric. En su respuesta, usted mencionó el versículo en Mateo 16:24, donde el Señor Jesús les dice a los discípulos que si alguno quiere seguirlo, debe tomar su cruz. Y Pablo dice lo mismo en sus escritos, al igual que los demás apóstoles. Sin embargo, el mensaje que se predica hoy día entre muchos cristianos respecto a esto es muy diferente. Aquellos jóvenes que toman la decisión de servir al Señor anhelan tener un futuro brillante, fama y reconocimiento de parte de muchas personas, y también acompañada de grandes riquezas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, Eric? ¿En qué momento se desviaron de los hechos históricos? ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto que es tan crucial? Sin duda alguna, en la carne del hombre siempre está el deseo de recibir gloria. Así que el problema yace en la naturaleza caída del hombre. Si examinamos la historia de la Iglesia, veremos que ha habido momentos en que la Iglesia ha estado unida al mundo para obtener éxito. Por tanto, existe cierta cultura actualmente que trata de hacer lo mismo. No obstante, por mucho esfuerzo que hagamos, la ley del holocausto seguirá siendo la ley del holocausto. Estoy muy contento de ver que hay muchos jóvenes que están dispuestos a servir al Señor. No quiero desanimarlos, pero ya se darán cuenta de que aquellos que sirven al Señor de tiempo completo tendrán una vida de sufrimiento. Llegarán a ser cenizas, pero Dios estará satisfecho con ese aroma fragante. Así es, Eric. Sin embargo, como veremos más adelante, las cosas no son tan difíciles como parecen. Bien, necesitamos avanzar al siguiente segmento. En Levítico capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente: manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará encima del altar, en el lugar donde arde el fuego, toda la noche y hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en éste. Y luego, en los versículos 12 y 13, dice así: el fuego que está sobre el altar se mantendrá encendido en éste y no se apagará. Y el sacerdote quemará leña sobre él cada mañana. Pondrá en orden sobre él el holocausto y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar continuamente y no se apagará. Con estos versículos, regresamos de nuevo con Witness Lee y el estudio vida de Levítico. And the altar El holocausto que se ponía sobre el altar all the night debía permanecer toda la noche until the morning. hasta la mañana allí. All the night, that means all this dark age. Toda la noche significa esta era oscura. We are now in an La era en la cual estamos hoy en día es una noche oscura. El holocausto debía permanecer quemándose durante toda la noche hasta la mañana. Y esto significa que todo lo que se ofrecía como holocausto debía permanecer allí y ser quemado por completo. Además, el fuego del altar debía mantenerse encendido continuamente, sin apagarse, lo cual significa que Dios, como el fuego santo en el universo, está listo para recibir todo aquello que se le ofrece, o sea, todo aquello que sea quemado, que sea ofrecido a Él como alimento. El que Dios nos reciba es que Él nos quema. Si nos quema, nos recibe. Cuando Dios nos recibe como alimento, nos consume. Cuando nos sentimos quemados por Dios, debemos estar felices, debemos estar contentos, porque esto significa que Dios nos ha recibido. Que el fuego arda de continuo sobre el altar significa que Dios, el fuego santo en el universo,
está siempre dispuesto a recibir, o sea, a incinerar, lo que le es ofrecido como alimento, y que el deseo de Dios de aceptar lo que se le ofrece no cesa jamás. El deseo de Dios por aceptar lo que le ofrecemos nunca cesa. Dios desea aceptarnos, y la manera en que nos acepta es quemarnos. Cuanto más nos quema, más nos acepta. ¿Qué les parece esto? Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Los de Corazón Puro por Witness Lee. Pues bien, Eric, esta revelación me parece muy sorprendente. Dios desea aceptarnos, y Él nos acepta incinerándonos. Cuanto más Dios nos incinera, más nos acepta. También vimos que la frase toda la noche significa esta era oscura. Sin duda, la era en que estamos es una noche oscura. Pero por otro lado, el fuego del altar debía permanecer encendido continuamente. En cuanto a esto, ¿podría usted aplicar estos dos aspectos a nuestra experiencia cristiana? Espiritualmente hablando, la noche significa oscuridad. A partir del momento en que el Señor Jesús ascendió a los cielos, ha habido una especie de era oscura en la humanidad. Por tanto, podemos decir que estamos sirviendo al Señor en medio de la noche oscura de esta era. El Señor desea que le sirvamos en esta clase de situación. Además, el fuego del altar debía permanecer encendido continuamente, lo cual significa que Dios, quien es el fuego santo en el universo, está siempre dispuesto a recibir todo aquello que se le ofrece a Él como alimento. A través de la historia de la humanidad, ha habido una cantidad de siervos del Señor que han estado sirviendo bajo este fuego constante y consumidor. En nuestro caso específico, el hermano Watchman Nee recibió ayuda de los misioneros que fueron a la China a servir. La mayoría de ellos sufrieron mucho, e incluso algunos de ellos perdieron la vida. Esa es la clase de fuego consumidor. Sin embargo, para Dios es un aroma fragante. El hermano Nee era una persona brillante, y el Señor lo usó grandemente. Sin embargo, los últimos 20 años de su vida, Watchman Nee los pasó sufriendo en la cárcel en una pequeña celda. Él no podía reunirse, no podía hablar la palabra de Dios a la congregación, y tampoco podía escribir nada. Si no comprendiéramos el significado espiritual del holocausto, diríamos que eso fue un desperdicio. Watchman Nee era una persona muy inteligente y tenía un futuro brillante. Por eso, a los ojos del mundo, él se había desperdiciado por el Señor. No obstante, a los ojos de Dios, Watchman Nee fue el olor fragante en Cristo de una persona que se desperdició por completo en medio del sufrimiento. Llevar una vida cristiana así es muy difícil, pero a los ojos de Dios es algo muy dulce, un aroma fragante. Eso es verdad, Eric. Incluso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:16 que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esa es la otra cara de la moneda. A medida que Dios consume nuestro viejo hombre, Él va renovando nuestro ser interior de día en día.
por difícil que parezca nuestra situación, nuestro hombre interior está siendo fortalecido y renovado diariamente. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, antes de ir al segmento final, quisiera leer Levítico 6, 10 y 11, que se refiere a los sacerdotes que se encargaban de las cenizas del holocausto. Allí dice: el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su carne. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante. The priest putting on other garments El hecho que el sacerdote debía ponerse otras vestiduras to carry the ashes outside the camp, para llevar las cenizas fuera del campamento they show us nos indica que a los ojos de Dios el resultado del holocausto es altamente apreciado. Para poder llevar las cenizas fuera del campamento, el sacerdote debía usar vestiduras solemnes, lo cual nos enseña que debemos tener un alto aprecio por el resultado del holocausto. Servir al Señor a tiempo completo equivale a ofrecernos a Él como holocausto. Y tiene que tener un resultado. Y nosotros tenemos que apreciar ese resultado. No lo menosprecien. No es algo insignificante. No se trata simplemente de predicar el Evangelio y salvar a los pecadores. Se trata de llevar a cabo la economía de Dios. Todo lo que hacemos cuando servimos al Señor a tiempo completo es edificar el cuerpo de Cristo, que es una miniatura de la Nueva Jerusalén venidera. Lo que estamos haciendo es realmente extraordinario, pero a los ojos de las personas del mundo no tiene sentido, porque somos solo cenizas. Sin embargo, Dios tiene un alto aprecio por estas cenizas. and what will these ashes be? ¿Y qué serán las cenizas? The New Jerusalem. Ellas finalmente llegarán a ser la Nueva Jerusalén. Could you believe? Hermanos, ustedes, después de laborar juntos por tantos años, ¿alguna vez se han dado cuenta que las cenizas, que son el resultado de nuestro holocausto, llegarán a ser la Nueva Jerusalén venidera? ¿Creen en esto, hermanos? Yo sí lo creo. De otra manera no estaría aquí. ¿Qué hay de bueno aquí? ¿Qué me atrae a mí a hacer lo que estamos haciendo? Absolutamente nada. Yo no tengo ningún deleite. No tengo nada aquí. But hallelujah. Pero aleluya. In front of me, I see the New Jerusalem is there. Veo delante de mí la Nueva Jerusalén. I do believe I will be there. Y creo que yo estaré allí. And I do believe what I'm doing will be a part of that city. Y creo que lo que estoy haciendo será parte de esa ciudad. Are you happy about it? ¿Están contentos de esto? Oh, New Jerusalem. ¡Oh, Nueva Jerusalén! Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esta ha sido una conclusión muy dulce. ¿Qué es lo que nos atrae para que nos entreguemos al Señor? Únicamente su meta final, la Nueva Jerusalén. Realmente necesitamos tener un alto aprecio por las cenizas, que son el resultado del holocausto, porque finalmente esas cenizas llegarán a ser la Nueva Jerusalén. Eric, en cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión? Es animante ver que las cenizas deben tratarse de manera apropiada, con vestimentas nuevas, para sacarlas fuera del campamento. Esto nos indica que las cenizas, aunque carecen de significado para las personas del mundo, a los ojos de Dios son algo muy precioso.
Debemos honrar a aquellas personas que se han consagrado al Señor, al punto de ser consumidas por completo y quedar convertidas en cenizas. En la era venidera, estas cenizas llegarán a producir la nueva Jerusalén. Este es un gran misterio, porque a pesar de que estamos siendo consumidos, a la vez estamos produciendo algo eterno. Aunque pensemos que la obra que hacemos es poco productiva y poco prevaleciente, necesitamos mirar que el resultado final será la nueva Jerusalén, la cual será la morada final y eterna de Dios con el hombre. Aleluya por la meta eterna de Dios. Aunque pasemos dificultades, debemos poner nuestros ojos en la meta eterna de Dios, es decir, la nueva Jerusalén. Esta es la clave para seguir laborando a tiempo completo. Gloria al Señor por este mensaje tan revelador. Quisiera continuar hablando de este tema tan maravilloso, pero el tiempo del programa se nos agotó.